Es interesante señalar que en general se ha olvidado que en los años 60-70, cuando comienza todo este fenómeno masivo de consumo de psicoactivos, los primeros 10 años lo único que se consume es cannabis, el principio activo de la marihuana. Lo único, bueno, cannabis y un complemento de alucinógenos, del famoso LSD, ácido lisérgico, alucinógeno, unos años después, que en realidad va en la misma dirección que la cannabis en cuanto al tipo de efectos de conducta o de efectos psíquicos que produce. Pero bueno, los primeros 10 años básicamente son cannabis. De esto nos hemos olvidado en general, o los que no tienen tanta edad no suelen ser conscientes de ello, ¿no? Y entonces, bueno, esta cannabis o esta marihuana, digamos así, a nosotros nos llamó la atención que los efectos que produce, porque las drogas producen efectos psíquicos, pero no son los mismos. Cada droga tiene sus propios efectos psíquicos. Todas producen efectos sobre el psiquismo, el pensamiento, las emociones, etc. Pero los efectos pueden ser hasta opuestos y en todo caso diferentes. Nos llamó la atención que la marihuana producía los efectos psíquicos exactamente contrarios a los de la paranoia que acababa yo de describir. Si la paranoia produce una gran sensación de importancia personal, la marihuana disminuye, disgrega el yo. En lugar de enaltecerlo, lo disgrega. Y si la paranoia produce ese complejo de persecución que me quieren hacer daño, la marihuana lo que produce es una actitud contemplativa de interés hacia el mundo y hacia el otro, ¿no? En ese sentido, lo llamamos fenómeno marihuana porque porque nos pareció que la marihuana tenía todas las características para ser un síntoma de lo que estaba produciendo el consumo de drogas, que es lo que decimos que no se había pensado hasta aquí en la prevención. Porque justamente los síntomas, nos muestra la concepción psicoanalítica, tienden a buscar un camino de solución para una dificultad o para un conflicto, y en general tratando de producir lo contrario. Entonces, si estamos limitados para una sensación más humilde o para una sensación de apertura, vamos a buscar algo que nos incremente la apertura, que nos incremente esa capacidad de cierta modestia o de cierto realismo, digamos, respecto a nosotros mismos. Entonces la marihuana produce esos dos efectos. Entonces nosotros pensamos en ese momento que quizás nos estaba señalando un elemento causal, un elemento fundamental en la causa del consumo, que sería el excesivo enaltecimiento del yo, una cultura demasiado yoica, demasiado centrada en el propio yo y que desprecia a los demás. A eso lo llamamos fenómeno marihuana, y a partir de ahí empezamos a elaborar esta especie de teoría de la causa, y de teoría también es una teoría en el fondo que va más allá del tema de la drogadicción o del consumo de drogas, que es también una teoría de la causa de una crisis cultural en Occidente, que sería una crisis de exceso de paranoia en los sistemas de comunicación, que sería causa de la droga. Bueno, toda mi vida profesional como psiquiatra, como médico psicoanalista, yo he trabajado, no solo he sido un especialista en adicciones, pero siempre he trabajado con este tema, entre otros de salud mental general. Entonces he trabajado a nivel clínico, he trabajado a nivel de clínicas con ingresos, de consultas ambulatorias, de reeducación, de psicoterapia y de psicoanálisis. Y he trabajado también en épocas en temas de campo y de teoría de la prevención, ¿no? Quizás la particularidad de mi experiencia como psicoanalista es que aprendí a valorar la importancia y la eficacia del psicoanálisis en los temas de drogodependencias como complemento o como fundamento de la reeducación. Nosotros descubrimos, para nosotros es una cosa demostrada, que cuando el paciente se psicoanaliza simultáneamente en los casos graves con su ingreso para reeducación o resocialización, o a posteriori de la salida de una crisis de este tipo,
y de un tratamiento de este tipo, el psicoanálisis nos ha mostrado que el tema de su fenómeno de adicción es un síntoma de una neurosis más profunda. Entonces esto lo tratamos con el psicoanálisis, porque si no esto queda suelto y aparecen nuevamente las recaídas, no solo por la costumbre, el vicio, como se dice, que también esa conducta, sino que como esa conducta es síntoma de una cosa que si no se trabaja, una inmadurez del aparato afectivo, entonces esa neurosis la tratamos con psicoanálisis y es muy eficaz en la prevención de las recaídas, es decir, en la verdadera cura de la adicción.